¿Qué fue lo que se argumentó? ¿Cómo se procedió? ¿Y por qué de la unanimidad en el fallo favorable a Robert Blanco? Partiendo primero por recordar que Bolivia es un Estado constitucional de derecho, lo que significa que es un modelo de organización social, jurídica y política que se caracteriza porque toda actividad del Estado se subordina a un ordenamiento jurídico cuya cúspide se encuentra la Constitución. En ese contexto, dentro del Estado boliviano no puede existir una sola entidad, persona u organización que se sustraiga de los alcances de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Sabemos que la actividad futbolística se rige en lo profesional en el marco de una entidad matriz que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, y a nivel sudamericano a través de la Conmebol. Pero eso no sustrae a que los hechos, los actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por los tratados internacionales, tengan que quedar en la impunidad. Lo que se prohíbe en el marco de las normas de la FIFA es que los actos o las consecuencias emergentes de las competiciones deportivas no sean llevados a la jurisdicción ordinaria. Es importante señalar que dentro de la Federación Boliviana de Fútbol tiene una normativa interna sobre la que se organizan y rigen, que es el estatuto orgánico y es el reglamento. Pero la Federación Boliviana de Fútbol, como una persona jurídica, está regulada por las normas del Estado. Entonces, al ser una persona jurídica, José Gari, la Federación Boliviana de Fútbol tiene que inscribir y obtener su personalidad jurídica registrando sus normas internas del estatuto y su reglamento interno, que tienen que ser compatibles con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente en Bolivia. Lo hizo la Federación Boliviana de Fútbol, obtuvo su personalidad jurídica, tiene el estatuto orgánico registrado que fue el aprobado en el Congreso del año 2017. Ese estatuto y su reglamento están aprobados por el Estado, están registrados en el Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia. El año 2019, José Gari, han introducido modificaciones al Estatuto Orgánico en el Congreso realizado el 29 de noviembre del 2019. Esas modificaciones, para entrar en vigencia plena dentro del Estado boliviano, tienen que ser presentadas ante el Viceministerio de Autonomías, ser analizadas y aprobadas, porque en el Viceministerio verifican que esas normas sean compatibles con la Constitución, que no contradigan. Esas adecuaciones del Estatuto Orgánico de la Federación Boliviana de Fútbol y su reglamento interno no se encuentran aprobados, están en curso de trámite, objeto de análisis y sabemos que tienen observaciones del Estado. Al no estar aprobadas esas nuevas normas, José Gari, no se aplican. Tiene que seguir rigiendo los destinos de la Federación Boliviana de Fútbol, el Estatuto Orgánico aprobado en el Congreso del año 2017. Conforme a ese estatuto, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, según el artículo 32, se conforma por 7 personas. Un presidente, un primer vicepresidente elegido por la división profesional, un segundo vicepresidente elegido por la división aficionados y 4 directivos, 2 de la división profesionales, 2 de la división aficionados. El artículo 25 del Estatuto Orgánico señala cómo se eligen estos dirigentes. En el numeral 3, inciso B, señala que el primer vicepresidente será el elegido por la División Profesional de Fútbol que, habiendo superado las pruebas de la idoneidad, debe ser ratificado en Congreso. Y el inciso C establece que el segundo vicepresidente es el elegido por la División de Aficionados que será ratificado en Congreso. Ahora bien, según dispone el artículo 37, numeral 8 del Estatuto, en caso de vacancia definitiva del presidente, asume la función el primer vicepresidente del Comité Ejecutivo. En este caso, el primer vicepresidente del Comité Ejecutivo es el señor Robert Blanco. ¿Qué aconteció el 23 de julio? El 23 de julio se reunieron virtualmente los miembros del Comité Ejecutivo y, a pesar de los reclamos que hizo el señor Robert Blanco, tomaron la determinación de aplicar la sucesión a favor del señor Marcos Rodríguez, que es el segundo vicepresidente. ¿Y en qué sustentaron su determinación? En una norma prevista por el artículo 25, inciso B, modificada el 2019, que no está en vigencia y que se refiere a la elección. Dice, si el presidente es elegido por la división de profesional, el primer vicepresidente será elegido por la división de aficionados y viceversa.
Esa regla, aprobada en el 2019, cuando ya existía el Comité Ejecutivo por respeto a la seguridad jurídica, tiene que aplicarse a partir de la elección del año 2022. Don Robert Blanco fue elegido vicepresidente y tiene derecho a ejercer ese cargo con todas las prerrogativas. Y parte de las prerrogativas le genera un derecho adquirido de suceder al presidente si se produce la vacancia. El señor Rodríguez, el señor Cornejo, los miembros que han estado presentes, han estado asistidos por un abogado. El abogado ha presentado un informe señalando que el señor Robert Blanco ya no sería dirigente de ningún club porque su club ha descendido, lo cual no es atendible porque el estatuto no prohíbe que un dirigente, estando en función de dirigente y estando en su equipo, fue elegido miembro del comité ejecutivo porque desciende su equipo, no pierde su cargo, no pierde. Ahora, se dice que hay otra sentencia de amparo. Conozco esa sentencia, querido José Gary. ¿De qué se trata? Cuando el señor Rodríguez fue al banco a hacer habilitar su firma, el Banco Mercantil Santa Cruz le exigió un conjunto de documentos que él consideró ilegal que le exijan. Entonces presentó un amparo ante la Sala Constitucional de la Ciudad de La Paz, siendo así que el domicilio de la Federación es Cochabamba. Impugnaron, pusieron en cuestión la decisión del banco de exigir documentos adicionales al margen de lo que mínimamente debe exigirse. ¿Y qué decidió la Sala Constitucional? Concederle el amparo al señor Rodríguez, ordenando al banco se abstenga de pedir documentos adicionales. No ha dicho en su parte resolutiva que el señor Rodríguez es el presidente legal, porque ese no era el problema. El problema de quién debe ser el presidente se ha dilucidado ayer en el amparo.